Hola, ¿qué tal, estimados autodidactas del YouTube? Bienvenidos a un vídeo más, en esta ocasión de electrónica industrial. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre lo que son los convertidores AC-AC y vamos a estar haciendo lo que es el trabajo práctico, específicamente un laboratorio. Vamos a tocar los puntos que son el TRIAC y el DIAC, y lo que para mí me parece un mito de que el DIAC siempre va acompañando al TRIAC, lo cual me parece que no es así. Sin embargo, bueno, lo vamos a dejar abierto para que ustedes puedan contestarlos en lo que es los comentarios del canal. Además de eso, bueno, estoy viendo por acá lo que es el uso del DIAC y el TRIAC, o sea, cómo mejorar el control DIAC-TRIAC para lo que son los convertidores de tensión, en este caso variadores de tensión. Recuerden que cuando hacemos convertidores AC-AC directamente, hacemos solamente variadores de tensión. Y cuando queremos hacer variadores de frecuencia, que es lo que nos permite controlar motores verdaderamente bien, tendríamos que utilizar entonces un convertidor AC/DC-AC, que lo estaremos viendo a posteriori. Como les estaba comentando, como se muestra acá atrás, vamos a estar viendo lo que son la identificación del símbolo DIAC, la identificación del símbolo TRIAC, entre comillas, conocer las principales aplicaciones, reconocer cómo es el control de disparo de un TRIAC, verificar cómo se comporta en la tensión de salida respecto a una tensión de entrada, cuánto es la capacidad de variación que tenemos. Hay un tema específico que no vamos a tocar en este video, que es el control de disparo a través de el método de la rampa. Hay muy poca información sobre eso, pero es muy útil conocerlo. Vamos a ver cuál es el efecto de la alta inductancia en lo que es nuestro funcionamiento de circuito con DIAC y TRIAC, y el funcionamiento o lo que afectan las capacitancias de compensación al factor de potencia a nuestro sistema. Para eso tengo preparado por acá un circuito bastante sencillo, donde tenemos básicamente el mismo esquema que nos plantean de control carga con TRIAC, donde básicamente lo he volteado porque normalmente nos colocan la carga por acá arriba y nos colocan el sistema de control por el lado de acá abajo. Sin embargo, es lo mismo, o sea, lo que está es la carga antes y el TRIAC después, más nada. Ahora lo que hay que tener en cuenta es este condensador, que debe estar conectado siempre hacia la fuente y no hacia la carga. ¿Con qué intención? Este condensador es el que bota la corriente, o mejor dicho, almacena la corriente para poder disparar el TRIAC. Sin embargo, podríamos efectuar el disparo sin condensador, pero eso generaría la necesidad de que esta resistencia fuese aún más pequeña, y saben que resistencias variables de bajo valor significa problema. Entonces, la solución más sencilla es tener un condensador que permita almacenar energía y llegar más fácilmente a lo que es la tensión y corriente de disparo del TRIAC. Este señor que está acá es el TRIAC, como ya lo sabemos. Y bueno, de resto tenemos nuestra carga, que tiene la posibilidad de convertirse en una carga resistiva e inductiva, y nuestros condensadores para poder darle capacitancia en distintos niveles y ver cómo se comporta nuestro circuito cuando le agregamos capacitancia. Nuestro osciloscopio, como de costumbre, configurado amarillo, azul y rojo. Vamos a ejecutar aquí el circuito. Podemos ver amarillo, azul y rojo, 20, 20, 20, todos en DC, sincronizando por la curva amarilla y anclados acá a 1 milisegundo. Voy a colocarlo por acá y aquí tenemos una buena visualización de todo lo que es circuito, todo lo que es funcionamiento. Bien, básicamente acá ya estamos generando nuestro disparo y podemos ver que, bueno, tenemos un valor aproximado de energía o potencia que se le está entregando a la carga, y ya está en un circuito LR, por lo cual vemos esta pequeña diferencia entre tensión, que está en azul, y rojo, que es la forma de la curva de corriente. Bien, por otro lado, amarillo, sabemos que es tensión del generador. Amarillo, azul y rojo, colores de mi bandera, colores de la bandera de nuestros hermanos colombianos, y creo que nuestros hermanos ecuatorianos también tienen una bandera parecida. Saludos a todos ellos, y saludo principalmente a nuestros amigos mexicanos que ven mucho el canal, y nuestros amigos peruanos, específicamente a mi familia que la tengo por allá en Perú. Ahora, prosiguiendo, vayamos al caso más simple. Circuito resistivo, desaparecieron algunas líneas azules, eso es porque estamos eliminando distorsión armónica, y sin condensador en paralelo. Aquí podemos ver que si nosotros aumentamos el valor de resistencia, retrasa el disparo,
debido al condensador. Si no tuviésemos este condensador que está retrasando la carga para poder disparar, básicamente a mitad de pico nuestro sistema TRIAC no estaría disparando. Recuerden que el TRIAC se puede polarizar en ambos sentidos. Nosotros podemos voltear el TRIAC y en teoría debería seguir funcionando. Sin embargo, por recomendación de los distintos circuitos que hemos visto en internet y volteándolo, hemos detectado que hay que conectarlo de la manera correcta para que él dispare. Aunque es un juego de SCRs conectados entre ellos con una gatilla común, no se comporta de todo el tiempo como el ánodo 1 y el ánodo 2 sean intercambiables, a diferencia de lo que sería el DIAC, que en teoría ambos ánodos son intercambiables. Continuando con la información, entonces podemos ver acá que si llegamos a cierto valor lo suficientemente alto, el circuito se apaga por completo. ¿Qué quiere decir esto? Vean que si retorno al valor de manera lenta, aquí comenzamos a tener conducción y vean que nuestra potencia en este punto en el que logramos disminuir el valor 0.77, 0.76 es más o menos la potencia de medio pico. Ahorita vamos a ver la potencia del pico completo. 0.74, 0.73 y se fue por completo, así que nos quedamos con potencia 0. Por otro lado, potencia total 1.41 kVA. Entonces sí, 0.70 es aproximadamente el 50% de la potencia de nuestro sistema. Básicamente, como estamos diciendo, ¿qué quiere decir esto? Simple. Nuestro circuito TRIAC con disparo simple nos permite controlar únicamente del 100% al 60% de la energía que se le suministra al circuito. De resto sería 0. Entonces, ya desde ese punto de vista comenzamos a encontrar limitaciones. Por otro lado, eso es gracias a que tenemos este condensador. Si nosotros quitamos el condensador, entonces solamente tendríamos control del 100% al 75% aproximadamente. Pero veamos ahora los efectos que tienen la inductancia y la capacitancia en este sistema antes de pasar a ver cómo sería un circuito de control con DIAC y TRIAC y ver ¿por qué yo digo que es un mito? Porque en teoría acá lo estamos disparando sin utilizar el DIAC y siempre nos han dicho el DIAC va junto con el TRIAC porque si no el TRIAC no dispara, etcétera, etcétera, etcétera. O te deberían decir algo como que no, utilizar un DIAC hace que precisamente las características necesarias del circuito o la potencia que se disipa en el controlador sea menor. Y bueno, de verdad que he hecho mis pruebas y hasta los momentos todas me han salido negativas. Ninguna de ellas me ha demostrado que el DIAC verdaderamente ayude a disparar el TRIAC de manera más eficiente. Por otro lado, otra cosa que me parece un mito es que se supone que en este punto yo debería tener mi disparo en este punto con el DIAC y a este segundo lado no debería disparar hasta que alcance el mismo valor en el TRIAC. Por lo cual me parece también un mito decir que colocar un TRIAC va a hacer que él dispare por un lado y después por el otro al mismo valor. No es así como se logra. De hecho, ese tipo de disparo, control 100% de pico y pico, se genera principalmente utilizando SCRs por separado, cada uno de los picos con controles separados. Es lo que yo he visto en mi experiencia y si no estás de acuerdo déjalo en los comentarios y dime cómo hacerlo para compartirlo con la comunidad. Continuamos entonces con lo que es el laboratorio y podemos ver acá que cuando agregamos inductancia comienza a aparecer distorsión armónica. Más importante que eso, comienza a aparecer chan chan chan, nuestro peor terror existente en el mundo de la electrónica, y es una corriente mantenida después de que el control se debería haber apagado. Eso es un fastidio porque empieza a molestarnos nuestro control. Recuerden que siempre habíamos dicho que el control en DC se ve particularmente beneficiado por la aparición de inductancias en serie con la carga, pero en AC no es así. Resulta que cuando le colocamos mayor cantidad de inductancia a nuestra carga, como podemos ver acá, comienza a aparecer mayor de pico excedente en el control, cosa que dice, ajá, pero es que eso no es ningún problema. No es problema, pues sí es problema, porque si la inductancia es lo suficientemente prolongada, va a llegar un punto donde nuestro control no va a tener la posibilidad de truncar o controlar la cantidad de energía que se le entrega a la carga. Otra cosa que tenemos que acotar es que a medida que colocamos mayor cantidad de inductancia, la cantidad de energía percibida por la carga es menor.
¿Por qué? Porque la cantidad de corriente que llega a la misma también es menor. De hecho, vean acá que la cantidad de energía en kilovoltiamperes ahora es de 0,36, algo que cuando teníamos menor cantidad de inductancia era aún mayor, y eso es debido a la cantidad de corriente que llega a la carga. Por otro lado, a medida que nosotros vamos disminuyendo nuestro comportamiento, vean que es más pesado realizar el control con nuestro circuito, y siempre vamos a tener ese pico extraño y feo fastidiándonos la existencia, además de que comienza a aparecer distorsión armónica en nuestro sistema. Y como podemos ver acá, ahí se fue, pero justamente antes de que se fuera, podemos lograr un control aproximado del 50-60% hasta el 100% de nuestro valor. Pero tener energías cercanas al 50% o menos tendríamos que hacerlo o con otro tipo de circuito o con otro tipo de control. Hasta ahí ya podemos ver que la inductancia nos fastidia un poco el tiempo de apagado de nuestro sistema y suaviza la corriente, además de generar desfase en la corriente. Esto es de tomarse en cuenta cuando estamos trabajando con motores, porque los motores tienen inductancias asociadas a su resistencia. Por otro lado, ¿qué ocurre cuando le agregamos una capacitancia para compensar el factor de potencia? Si la capacitancia es lo suficientemente pequeña, bueno, en este caso se apagó el control, pero suponte que le colocamos energía, comenzamos a ver un movimiento subamortiguado. Como se observa acá, tenemos corriente hasta que se descarga, y esta cantidad de corriente que está pasando hacia abajo después del descargue está relacionado con ese condensador que hemos agregado. Miren que acá no hay técnicamente corriente entregada hacia la carga en ese sentido, y acá con un poco de capacitancia sí tenemos ese tipo de corriente. Entonces comenzamos a tener señales subamortiguadas en la carga, cosa que es extremadamente negativa. ¿Por qué? Porque esta señal subamortiguada se genera a partir de una señal de tensión que no tiene 50 o 60 Hz, que es la energía que nos interesa que nuestra carga aproveche. Normalmente son señales que tienen frecuencias muy superiores a este valor y por tanto son extremadamente dañinas para nuestro circuito. Entonces, aunque estamos compensando el comportamiento del sistema, podemos, si compensamos mal o de manera subcalculada, generar este tipo de comportamiento, cosa muy negativa. Si compensamos con un poco más de energía, con un condensador un poco más grande, entonces podemos ver que ahora nuestro sistema ha tomado un comportamiento súper interesante. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos un circuito en donde estamos realizando los disparos tal cual como la mayoría de la gente espera que ocurra con un triac, que es pico negativo, generas disparo en el pico negativo y hay una corriente negativa. Pico positivo, generas disparo en el pico positivo y hay una corriente positiva. El único punto negativo de este tipo de compensación, vamos a ver si lo llevamos al límite, vean que podemos tener un control casi del 100%. En este caso tenemos desde el tope, que sería 100%, y tenemos nuestra energía casi los 1.4 kVA entregándose eficientemente y sin ningún inconveniente. En este caso estamos en 1.3, lo cual es bastante aceptable, y podemos tener hasta un 0.30, sí, aproximadamente un 0.30 kVA, que fue justo antes de que se volviera inestable. Aquí podemos ver 0.30 kVA, lo cual nos está permitiendo controlar casi un 70% del total de la energía. Quiere decir, desde el 30% hasta el 100% de la energía que estamos entregando hacia la carga. En este caso, un motor, con simplemente colocarle una compensación de fase por un condensador en paralelo al motor. Cosa genial para lo que es el control con nuestro triac, sin necesidad de utilizar un diac, sin necesidad de colocar un diodo que coloque este señor en un solo sentido de alimentación. Si aumentamos demasiado la capacitancia, ocurre nuestra peor versión, que es
que nuestro sistema ahora va a estar sobreenergizado con una señal cuadrada, lo cual también va a estar generando una distorsión armónica elevada, debido a que acuérdense que las señales cuadradas tienen múltiples armónicas de alta frecuencia y solamente se va a seguir utilizando nada más la energía que esté en nuestra armónica fundamental. Entonces, sobrecompensar el sistema también nos genera grandes cantidades de problemas para nuestra carga. Podríamos hasta quemar nuestra carga porque le estamos metiendo una sobrealimentación de energía. Obviamente, si nuestra carga es más inductiva, vamos a distorsionar el voltaje, pero la corriente se va a mantener relativamente estable. Por eso es que estoy llevándome acá al caso extremo, donde tenemos la mayor cantidad de inductancia, y por eso con la menor cantidad de capacitancia en ambos casos podemos compensar correctamente nuestro sistema. Si la capacitancia está mal calculada, vamos a obtener resultados muy paupérrimos, porque la tensión no va a poder alimentar de la manera correcta a nuestro sistema. Otra de las cosas que podemos observar cuando estamos agregando capacitancia es la aparición de niveles de C, porque se desplaza la señal de corriente y se desplaza la señal de tensión. Podemos ver acá, dependiendo de la cantidad de energía que entreguemos, también la cantidad de energía que le llega a la carga. Eso es debido a la gran cantidad de inductancia que le aplicamos. Acá, con una inductancia más decente, podemos trabajar una carga con un comportamiento más decente. Entonces ya podemos ver que compensar con un condensador no es simplemente colocar un condensador muy grande. El condensador debe ser calculado dependiendo de las características de la carga. Por otro lado, bueno, ya hemos visto que podemos disparar el TRIAC sin necesidad de utilizar un DIAC. Pero eso no termina ahí, porque recuerden que les dije que esto podría parecer un mito. Para poder observar el comportamiento de TRIAC y DIAC, me he montado un circuito muy parecido al de los dimmer. Tenemos la misma carga, tenemos los mismos condensadores, pero la única diferencia es que ahora tenemos nuestra resistencia y nuestro DIAC en paralelo, y tenemos dos escalones, y de la misma manera tenemos un diodo y la línea viva. Veamos primero lo que ocurre cuando planteamos este tipo de circuito con nuestra línea viva directa sin tener este diodo. Tenemos la misma característica de osciloscopio. Lo voy a colocar primero acá en 2 milisegundos. Ya vieron que cuando aparecen las 5 ondas es cuando está en 5 milisegundos. Lo voy a colocar por acá. Voy a moverme a un punto donde veamos mejor el circuito. Ok, aquí. Y bueno, si nosotros le damos toda la energía, podemos ver que no tenemos suficiente energía como para poder entregar potencia a la carga. ¿Debido a qué? Debido a que nunca se logra la tensión necesaria para disparar con DIAC. Si lo pasamos a la resistencia, nunca se llega a la tensión necesaria o a la corriente necesaria para poder disparar el TRIAC. Entonces, veamos que el inconveniente de este tipo de circuitos, donde tenemos un doble descarga o una doble carga con condensadores, circuito que me lo he copiado de algún dimmer y de algún otro youtuber que se dedica a dar explicaciones de TRIACs y DIACs. Espectacular lo que él presentó, y de hecho me inspiró a simular esto. Ok, planteando eso, podemos ver acá que con el diodo comienza a funcionar todo tranquila y espectacularmente, y tenemos la misma cantidad de potencia que teníamos en nuestro circuito anterior. Es que en teoría no ha cambiado nada. Estamos funcionando con una resistencia y tenemos aquí una carga en dos pasos de los condensadores. ¿Qué permite esa carga en dos pasos de los condensadores? Me voy a mover acá a 5 milisegundos para poder ver más cantidad de picos. Miren lo que ocurre con esa carga en dos condensadores. Podemos controlar, como estamos viendo acá, podemos controlar la descarga en el primer pico, en este caso pico negativo, porque recuerden que estamos tomando la tensión al revés. Pero sí, estamos viendo acá cómo pasamos de tener conducción en los picos negativos a tener conducción en los picos positivos únicamente. Cosa preocupante. Ahora estamos en un punto donde tenemos conducción en picos sí, picos no, y si en los picos positivos teníamos menos de la mitad de la potencia, aquí tenemos entre la mitad de la potencia y algo más. Ya esto hace que el control no sea lineal, cosa que no nos interesa que ocurra. Control no lineal, anótenlo por ahí. Seguimos bajando. Aquí tenemos menor cantidad de picos, picos aleatorios, o sea, estamos hablando de que a veces aquí, sincronizando por la curva roja, podemos ver un pico sí, dos picos no, un pico sí, dos picos no. Cosa bastante interesante. Lo dejamos aquí funcionando normal, seguimos bajando la cantidad de energía y se apaga nuestro sistema. O sea, son los distintos resultados que hemos obtenido con el mismo circuito sin tener inductancias.
sin tener capacitancias y teniendo una resistencia. Veamos cómo cambia el comportamiento de nuestro circuito cuando aplicamos este comportamiento con el jack. Ya vimos que cuando teníamos línea viva no nos servía de nada, pero con el diodo, forzando a que solamente circule la corriente en un solo sentido y que no se pueda devolver en ningún otro sentido, sí nos ha cambiado bastante nuestro comportamiento. Con el jack podemos ver que bueno, nuestra resistencia a menor valor sigue permitiendo la conducción y podemos ver que podemos seguir bajando, entrar otra vez en el comportamiento y apagarlo. Pero analizamos el comportamiento completo desde cero. Aquí estamos, conducción total, sin inconveniente. Comenzamos a bajar, vamos a ver, bajamos. Tenemos pérdida de uno de los picos, pero vean que no entra en esa fase de inestabilidad donde solo conducen uno de los picos. Hemos encontrado la verdadera razón de por qué utilizar un DIAC en conjunto con el TRIAC. Y es esa posibilidad de que no ocurra el punto donde dispara solamente el pico positivo y los picos negativos no se disparan. Una razón que me parece bastante importante. Aquí podemos ver que seguimos controlando la energía y nuestro control sigue siendo parcialmente lineal. Sumamente inestable, obviamente, pero sigue siendo lineal y seguimos bajando progresivamente la potencia que llega a nuestra carga. No. Sí, llegó un punto donde solamente están disparando los picos positivos y a veces disparan los picos negativos, pero la energía de nuestra carga sigue siendo estable. Le estamos agregando una tensión de C, cosa que no es conveniente porque se vuelve significativamente positiva todo el tiempo. Si seguimos bajando, comienzan a ocurrir disparos de un lado y del otro, picos sí y picos no. Aumentó ligeramente la potencia, o sea que sigue ocurriendo el mismo problema. Acabamos de decir de que sí, valía la pena utilizar el jack. Es técnicamente lo mismo usar el jack o utilizar una resistencia en paralelo, que una resistencia que sustituya el valor del jack. Ya depende de los criterios y los deseos que ustedes tengan a nivel de diseño para poder hacer el control de su sistema. Como ya lo sabemos, el TRIAC en sí tiene su ventaja de poder disparar en un pico positivo, en un pico negativo y mantenerse funcionando durante un ciclo. Continuamos disminuyendo, lo que sí es que se ve aún más estable este tipo de control con DIAC que el control con resistencia, porque nos cambia menos abrupto la cantidad de potencia que hemos estado viendo según el desplazamiento de nuestra resistencia y seguimos teniendo aproximadamente el control desde el 30% hasta el 100% de nuestra señal a entregar. Si queremos tener un control completamente del 100% de los niveles de tensión que vamos a entregar, como ya lo dije, deberíamos hacerlo con dos controles independientes de pico con SCR para cada pico. Es mi manera de pensar. Recuerden que eso depende del criterio de diseño de ustedes. Ahora veamos el comportamiento del sistema. Vamos a devolvernos a tope. Voy a entrar otra vez aquí en 5 milisegundos y empecemos a agregar inductancias. Con nuestra pequeña inductancia, todo funcionando, voy a seguir haciendo la práctica con el DIAC para ver si cambian algo. Comenzamos a disminuir. Estamos disminuyendo efectivamente sin problema nuestra energía para la carga. Hasta los momentos se sigue manteniendo relativamente estable, pero volvimos a entrar en comportamiento y si seguimos bajando, vean que estamos 0.57, 0.58, se mantiene estable, ¿sí? Hay cierta estabilidad, aunque en algún punto le estemos pasando tensión solamente positiva que sigue siendo variable y por tanto la carga debería llevarlo a algún tipo de promedio. O sea, por ahí en teoría no deberíamos estar teniendo inconveniente con la carga y tenemos un control que nos permitió controlar hasta un poquito más allá, 27% con una inductancia leve. Si la inductancia es mayor, y esto es una inductancia intermedia, no estamos hablando de que sea una inductancia exageradamente alta, simplemente estamos hablando de que nuestro control quedó inutilizado debido a la cantidad de inductancia que existe en el circuito y es una inductancia intermedia. Quiere decir que hay que comenzar a agregar capacitancia para que nuestro control vuelva a tomar el control de nuestra carga. Al aplicar una pequeña capacitancia, muy pequeña, ¿qué ocurre? Comenzamos a tener control, pero aparece nuestro movimiento subamortiguado, cosa que no nos interesa que ocurra. Déjenme sincronizar por la curva roja para
No, por la curva que sincronice voy a seguir teniendo el mismo problema. Ok. Podemos ver que tenemos un movimiento subamortiguado que dijimos que eso es dañino para la carga, muy dañino. Entonces hay que calcular correctamente la cantidad de capacitancia que se va a utilizar para compensar la energía en nuestra carga. Ahora tenemos comportamiento, como podemos observar acá. Si seguimos aumentando la energía, disminuyamos primero la cantidad de energía para ver hasta dónde podemos forzar el control. Mismo límite, 27%, 30% hasta el 100%. O sea, seguimos teniendo solamente un control del 70% de la energía en general. A medida que vamos dando mayor cantidad de energía, pasamos de tener solamente una curva solo negativa a tener una curva, como podemos observar acá, positiva negativa. Y si podemos ver, es teóricamente lineal el control, o sea, sí se mantiene estable la cantidad de energía que entregamos, aunque estamos incluyendo un nivel de C para nuestra carga, cosa que no es del todo buena, pero no es del todo mala tampoco, porque en teoría la carga, si es un motor o algo, debería estar llevando eso a un valor promedio. Seguimos aumentando la energía, tenemos ahora 2 picos, lo único es que en ese punto aumenta de golpe, ¿sí? Aumenta de golpe, entonces estamos teniendo solamente una brecha de control entre 30% y 50% y entre 70% y 100%, y eso es lo que está ocurriendo actualmente en nuestro sistema, cosa que no es muy agradable. Claro, pero estamos hablando de que ahora es un motor con compensación con condensadores y tenemos control, a cosa que si sin condensadores no podemos hacer porque nuestro motor tiene demasiada inductancia. Por otro lado, si la capacitancia es muy elevada, mira, le valió madres. No le está importando técnicamente que la capacitancia... Ah, no, por Dios, perdón. Aquí, ahora sí. Capacitancia muy elevada, demasiada energía, lo que ya habíamos dicho que ocurría, demasiada energía en la carga, podemos quemar la carga. Y si nuestro control permite el paso de mayor cantidad de energía, mayor... Esto es muy cómico, miren. Mayor cantidad de capacitancia, o sea, una compensación mal calculada, nos permite tener mayor cantidad de energía en la carga, pero no solamente eso, adicionalmente a eso, permite que nuestro control se vuelva ñeca. En otras palabras, que nuestro control, a medida que le decimos baja la cantidad de energía, la energía en vez de bajar, sube, cosa extremadamente negativa y peligrosa. Entonces estamos más bien entregando mayor cantidad de energía a la carga, cosa que no nos interesa hacer, y eso está ocurriendo debido a una capacitancia mal calculada para nuestra compensación de energía en carga. Entonces con esto hemos visto cómo disparar un triac con diac, disparar un triac sin diac, por lo cual considero que es un mito eso de que tenemos que utilizar el diac para disparar al triac. Déjamelo en los comentarios si no estás de acuerdo, y si tienes algún tipo de información, pruebas válidas o algo por el estilo, dime para publicarlo, porque de verdad quiero que la comunidad se entere de esta verdad y de este mito. Por otro lado, podemos ver que el disparo se puede realizar efectivamente, que tenemos un control desde cercano al 30% hasta el 50% y cercano al 75% hasta el 100% con este tipo de circuito. Si quieres lograr un control mejor, hay que cambiar el tipo de circuito, como ya lo recomendé, a SCR por pico con control independiente de picos. Por otro lado, hemos validado efectivamente que nuestra inductancia en el circuito nos puede llegar a desactivar el control en nuestro triac, y que la mejor manera de volver a tener control es agregando una capacitancia en paralelo a nuestra inductancia, que si está bien calculada, entonces no nos va a representar mayor inconveniente para nuestra carga. Si está mal calculada y está sobredimensionada, va a hacer que la carga funcione incorrectamente y que nuestro control no disminuya la energía cuando lo mandamos a disminuirla. Si sientes que se me está olvidando mencionar algo, déjalo en los comentarios. Comparte el video para que más gente lo conozca y se encuentre con este mito de utilizar diac con triac o utilizar una resistencia en serie a la gatilla del triac.
ya que estoy viendo que simplemente cualquiera de las dos alternativas funciona. De hecho, hice bastantes pruebas para verificar si es que el DIAC en dado caso me estaría disminuyendo la potencia del circuito de control, y no, básicamente es el mismo comportamiento, es la misma cantidad de potencia que se gasta en el circuito de control utilizando un DIAC o utilizando una resistencia en serie. En dado caso, yo creo que lo más relevante es que es más fácil conseguir un DIAC de un valor de tensión de disparo aceptable que una resistencia de un valor de resistencia exacto para poder tener el comportamiento que deseamos. Ya con esto espero que tengas una herramienta más para controlar distintas cargas, en este caso en AC, aplicaciones específicamente utilizadas con este sistema, un dimmer para controlar la cantidad de energía que le llega a los bombillos incandescentes. Recuerda que los bombillos LED no utilizan este tipo de aplicaciones, y los bombillos, acá en Venezuela los llaman bombillos ahorradores. Esos son bombillos que tienen gas en la parte interior de ellos. Estos bombillos que tienen un balasto o un balastro, dependiendo del lugar donde vivas, tienes una pronunciación diferente. Básicamente tampoco se pueden utilizar con este tipo de circuitos porque no le llegaría la energía suficiente para lograr el disparo, y en el momento que logran el disparo simplemente no van a dejar de disparar o se van a quedar apagados si le quitas la energía. Entonces este tipo de aplicaciones se utiliza principalmente para bombillos incandescentes o para cualquier elemento resistivo al cual te interese controlar temperaturas en base a la cantidad de energía que le envías a la carga. Podrías utilizarlo también para controlar motores DC, mentira, los motores DC lo controlamos con sistemas de control DC. Pero tenemos que tomar en cuenta que el control de velocidad de motores no se puede realizar a través de este tipo de circuitos, debido a que los motores varían su funcionamiento o su velocidad de rotación en base a la cantidad de frecuencia que le está dando su rotación. Entonces, en dado caso, este sistema de variación de tensiones o de control de tensiones a través de un triac para una carga no nos permite variar la velocidad del motor, sí nos permite variar el torque o la cantidad de energía que le entregamos al motor. Y nuevamente te invito a que dejes en los comentarios cualquier tipo de duda, pregunta o información relacionada con esta práctica que tiene los años de Matusalén, pero que ahora la estamos presentando y dándonos cuenta de que hay ciertos mitos. Obviamente esto es una simulación, pero en la vida real hemos visto que las simulaciones siempre están muy cercanas a lo que la vida real nos prepara. Y recuerda el objetivo: aprende, mejora y comparte. Chao.